Yo soy Tamer Yo soy Lucía y somos los papás de Inti. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Jueves de Estreno de Guaguitas. Es un gusto saludarlos y es un gusto también invitarlos a que se queden hoy con nosotros, porque vamos a hablar de un tema que es invisible, pero altamente sensible. Hablar de duelo perinatal es ponerle voz al silencio que rodea una pérdida que no se ve, pero que se siente profundamente en el corazón. Cuando la pareja se embaraza, y ustedes lo saben, se vive un mundo de sueños, un mundo de ilusiones. Pero ¿cómo vivir después de perder esos sueños que los sentías tan cercano? Nuestro tema de hoy es El camino invisible, historias del duelo perinatal. Antes de comenzar el capítulo, quiero agradecerte, Lucía, con todo el corazón, por estar sentada aquí con nosotras para compartir lo que sientes, lo que piensas, para compartir parte de tu vida después de perder a tu bebecito. Y quiero que sepas que te abrazo con todo el corazón y que mi corazón y el corazón de todos está contigo. Gracias Lore. Hola, soy Lore, mamá de 2. Soy Leslie, mamá de 1. Soy Lucía, mamá del cielo. Gracias. Lu, querida, esta es la primera vez que tú vas a hablar de lo que ha pasado con tu bebé, con Inti, de una forma tan abierta, ¿sí? Sí. ¿Por qué has tomado la decisión de hacerlo? Bueno, primero, la forma en que te conoció Lore ha sido para mí bien mágica porque no lo había planeado. Te conocí un poquito después, cuando yo recién había vuelto de mi baja médica a trabajar. Entonces, yo durante la baja había buscado como este soporte profesional que pensé que no había en Bolivia, que enfocado, ¿no?, en el duelo perinatal que yo estaba viviendo. Y para mí encontrarte en esas circunstancias ha sido una respuesta, ¿no? Esa respuesta que yo estaba buscando. Y gracias a eso he contactado con Leslie y he podido acompañar este proceso. Ahora sí me siento con más fuerzas también para hablarlo. Entonces es una manera también de decírtelo, de agradecerte y agradecer al universo también por haber generado ese encuentro súper casual, incluso mágico, diría yo. Y bueno, por otro lado, porque yo cuando me ha sucedido la pérdida del Inti, me he visto un poco perdida, ¿no? O sea, como dices, es algo muy, muy silencioso, que la gente no sabe cómo reaccionar ante esa situación, porque estás esperando que alguien viva, ¿no? No estás esperando que llegue la muerte de mi bebé. Entonces, creo que es importante que ahora también con esta experiencia me he dado cuenta que muchas mamás han pasado por lo mismo y no sabemos a quién acudir, menos en Bolivia, ¿no? No, yo no encontraba eso. Si no te hubiera encontrado de casualidad en esa reunión, no me hubiera enterado que aquí hay gente especialista en salud mental perinatal, también embarazos de riesgo y toda una comunidad, ¿no? Que se crea alrededor de eso. Entonces creo que es importante que las mamás, los papás que están pasando por un duelo perinatal, el duelo de su bebé, sepan que hay esos caminos. Aunque no lo creas, Les, hay muchas personas que no conocen el concepto del duelo perinatal. Cuando voy a hacer
cuando hago los capítulos, cuando conversamos acerca del contenido, hablo con muchas personas, ¿no? Porque es la mejor manera de poder entender cómo es que los demás van sintiendo y cuál es, además, hasta dónde llega ¿no ve? La charla y estos temas sobre la mesa, ¿no? Y cómo poder introducir también nosotros desde el programa. Y las personas, algunas de ellas que han pasado por lo que tú has pasado, Lu, con tu esposo, no identifican el concepto y tampoco recaen en la definición, digamos, ¿no? O sea, ya de una forma más técnica. ¿Qué es el duelo perinatal? El duelo perinatal corresponde al duelo en una etapa donde se esperaba ya el nacimiento de un bebé, ¿no? Que puede ser entre las 32 y las 40 semanas, cuando ya nace el bebé y ya está completamente desarrollado, se considera una pérdida perinatal, pero hay que diferenciar la pérdida perinatal de la pérdida gestacional. Uh-huh. Son diferentes, ¿no? La pérdida gestacional puede ocurrir en cualquier etapa durante el embarazo y la perinatal es cuando ya hemos llegado a un punto de desarrollo y se obtiene un bebé, ¿no? En un procedimiento similar a un parto, que puede ser una cesárea. Y una vez nacido el bebé, ¿hay un tiempo en el que se podría considerar también una pérdida perinatal después de nacido? Esa sería una pérdida postnatal en realidad. Postnatal. Ya. Exacto. Gracias por la aclaración, es importante porque, como bien les decía, muchas personas no se identifican porque no conocen, ¿no? Y aquí estamos para eso, estamos para conversar acerca de estos temas y que sea, no les voy a decir más fácil, pero que sí al momento en el que estén sobre la mesa se pueda conversar con mayor propiedad y con mayor empatía, que es lo que estamos buscando. Milú, quiero que sepas que aquí puedes contarnos lo que tú quieras, hasta donde tú quieras y como tú quieras además, ¿sí? ¿Hay algo que quieras compartir acerca de lo que ha ocurrido? ¿Cuántas semanas tenías de embarazo? ¿Qué ha pasado en el proceso? Pues yo tenía 36 semanas de embarazo. Faltaba 1 semana y media para que sea la cesárea programada. Justo un día antes habíamos alistado la maletita, ¿no? Para el hospital, por si es que pasaba algo. Nos dijeron tenían que tener lista antes. Pues simplemente he dejado de sentir movimientos, como en la madrugada. Y pues pensé que iban a volver, he comido chocolate, ¿no? Que te dicen para que vuelva a patear, pero no volvía. Fuimos a emergencias, a la caja bancaria donde estaba asegurada y me hicieron el control, no encontraban latidos. La mala experiencia, digamos, de todo esto es que llegué más o menos a la caja bancaria alrededor de las 5 de la mañana y el ecógrafo no llegaba. Llegó alrededor de las 7 de la mañana, 7:30. Evidentemente en el monitoreo que me hicieron ya no encontraron latidos, pero tenían que corroborar con la ecografía. Finalmente llegó el ecógrafo y me dijo, lo siento, no hay latidos. Entonces, bueno, ahí me informan a mi esposa, a mi papá, que estaba en ese rato conmigo, y me dicen que me tenían que intervenir, ¿no? Para hacer una cesárea. Y pues ya ahí que entre que me ponen la anestesia, no recuerdo mucho más. Recuerdo haber despertado en medio de la cesárea y que me lo mostraron a mi bebé. Y ya después, muchas horas después, porque entiendo que era como ya a la 1 del mediodía, que salí de quirófano y ahí ya me encontré con todas las personas, ¿no? Mis allegados que estaban en el hospital esperándome. Esto es algo que es importante mencionarlo porque si no era mi esposo Tamer que se movió en ese momento y que decía gracias y que decía gestionó que yo me despida de mi bebé porque realmente los médicos no lo recomendaban porque pues yo estaba saliendo de una cirugía
y nos hicieron firmar como un compromiso de que era responsabilidad nuestra, digamos, ¿no? Porque como yo estaba saliendo de una cirugía, entonces tenía que estar preparada para verlo. Y lo he visto a mi bebé, cuestión de minutos, como han debido ser unos 2-3 minutos tal vez, ya afuera donde estaba una ambulancia, yo en camilla, y se lo llevaron, la funeraria, ¿no? Entonces yo no he tenido la oportunidad de salir del hospital porque obviamente estaba tras la cirugía y le hicieron un velorio a mi bebé. Tampoco he podido estar en el entierro. Y bueno, ese ha sido el poquito tiempo que he estado con él, ¿no? Minutitos que hemos tenido que gestionar además, ¿no? Porque los doctores no recomendaban y no estaba dentro de sus protocolos, digamos, esa despedida. Creo que ahí es importante mencionar que en Bolivia no existe una legislación para atender estos protocolos. A pesar de que son muchos los casos, no se trata esto de una manera que se debería, porque obvio, después ya me he informado y yo hubiera querido tener más tiempo con mi bebé. Hubiera querido verle un poquito más, conocerlo un poco más, porque recuerdo más las ecografías que ese momento. Pero ha sido tan rápido y tan... que lo recuerdo como casi en sueños, ¿no? Y si no hubiera sido esa gestión que ha hecho Tamer, probablemente no hubiera sucedido, ¿no? Entonces creo que es importante que los hospitales, que hay una legislación que diga cómo atender estos protocolos, incluso en la forma de decirte o en la forma de cómo tratar en el hospital, ¿no? ¿Cómo te ha impactado a ti como mujer todo lo que ha pasado después? Porque tú has tenido una cesárea, tu cuerpo estaba listo para dar a luz, lo que quiere decir que tus pechos estaban ya con leche, ¿no? Sí. Toda la parte física la has tenido que pasar como si tuvieras a tu bebé en brazos. ¿Cómo te impactó todo eso? Así es. Me acuerdo que ese día me escribió una persona que no conozco que si me está viendo le agradezco. No sé cómo se enteró que me pasó lo que me pasó, pero era una mamá que había pasado por lo mismo. Y ella me dice, he pasado por lo mismo que tú, me he enterado y aquí estoy para apoyarte. Por eso es importante que se genere esta comunidad. Y me recetaron una pastilla que los médicos en ese momento tampoco me explicaron bien para qué era esa pastilla. Entendía que era una hormona que tenía que tomar para inhibir la leche. Me vendaron los pechos para que no genere, ¿no? leche. Estuve vendada como 3 semanas prácticamente. Y me acuerdo que los primeros días no llegó bien la pastilla, porque es una pastilla carísima, que no llegaba al seguro, pero el seguro finalmente me lo dio. Y ahí hubo como una irregularidad, pero bueno, básicamente esa fue como la medida médica. Sí, de haberme informado de libros, de otros podcasts que no son de Bolivia, entiendo que también debería haber aquí un tratamiento de la lactancia, porque, por ejemplo, puedes donar la leche, pero yo ese momento no me imagino, digamos, sacar mi leche y darle para otro bebé. Ese rato solo hice lo que me dijeron los doctores, pero creo que debería haber un acompañamiento más integral, que no sea que te venden los pechos, porque sí te sientes como si te estarían quitando algo, ¿no? Y pues estuve así un par de semanas. Obviamente el recuperar igual o verme, ¿no? Sin la pancita que había llevado tanto tiempo y que además era enorme y sin nada, ha sido un proceso duro que era
un poco como desconocerme, ¿no? Cuando me miraba al espejo y decir, ¿por qué? O sea, parecía que todo mi embarazo fue un sueño, ¿no? Como que no lo he vivido, nunca me embaracé, pero sí, lo había vivido. Había estado prácticamente 9 meses embarazada y ha sido asimilar que se ha ido a aceptar, ¿no? Te iba a preguntar justamente acerca del sistema de salud. Si tú te has sentido acompañada, si has sentido que está preparado el sistema de salud para acompañar a las mamás que pierden a sus hijitos, hacia sus bebés. Yo creo que en la medida de lo que a ellos se les permite, han hecho lo que podían hacer. Pero creo que tampoco ellos saben cómo manejar esta situación. Habían comentarios, por ejemplo, me acuerdo de una doctora que me decía, y al año te vas a volver a embarazar, ¿no? A reemplazar un clavo con otro clavo. Sí, han sido muy proactivos. Ese rato me derivaron a un psicólogo que me ha ido a visitar, después también a un psiquiatra. No ha sido precisamente el mejor acompañamiento porque no están especializados en esos temas. Creo que dentro de sus posibilidades han hecho lo que podían hacer, pero por eso hablo de que deberían haber protocolos de cómo atender estas pérdidas, ¿no? Decías, gracias a las gestiones de tu esposo, tú has podido despedirte de tu bebé. Sí. Pero tu esposo también ha perdido a su hijito. Él también ha pasado por todo él también vive este duelo, ¿no? ¿Cómo ustedes como pareja lo han podido vivir, lo han podido llevar? Bueno, mi esposo ha sido el principal apoyo para mí, para llevar esto. Y creo que lo hemos llevado juntos, ¿no? O sea, él alguna vez comentaba que decía, todos le decían, tú tienes que ser el fuerte por ella, le tienes que acompañar, tienes que ser fuerte. Y esa fortaleza que le imponen al hombre a veces es muy pesada, ¿no? Pero sí hemos tenido momentos en los que él también se ha dejado, digamos, asumir el dolor, porque era un dolor muy fuerte que lo estaba viviendo. Y pues hemos sufrido juntos, hemos llorado juntos. Y nada, estamos todavía en el proceso de aceptar que hemos perdido a nuestro bebé, que hemos esperado con mucha ilusión. ¿Hace cuánto tiempo les ha pasado esto? En marzo. Sí, son como 7 meses. 7 meses. ¿Y tu familia? A ver, ¿por qué te pregunto estas cosas? Porque en el capítulo anterior que hacíamos acerca del duelo de los hijos, una de las mamás decía que ella tenía un solo hijito y es el que murió. Decía, hay algunas personas que a mí no me reconocen como mamá, pero yo soy mamá. Mi hijo está en el cielo, es mi hijo, yo voy a ser mamá por siempre. Pero a ella no la reconocían como madre. Sí. Tu entorno cercano, tu familia, logra entender toda esta situación, todo este duelo que es tuyo, porque es tu bebé, porque es tu hijo, tú lo has tenido, tú lo has sentido, lo han soñado con tu esposo. Era una persona. ¿Lo sienten? ¿Lo han acompañado? ¿Así como sientes? ¿Cómo ves que se vive este proceso con ellos? Creo que han habido personas que han estado un poco más involucradas, que es, digamos, mi familia de primer grado y la familia de mi esposo. Pero sí, el resto de la gente, yo igual pienso que muchos, por ejemplo, en el trabajo, no me reconocen como mamá, a pesar de que me han visto embarazada y no sé, me han hecho un baby shower y todas esas cosas, pero no. Muchas veces yo misma no me reconozco porque siento que me falta, pero sé que, o sea, es como que yo me tengo que recordar que he vivido ese proceso y le tenía a mi hijito en mis brazos. Pero
yo sé que soy mamá, pero como era mi primer hijito, no he tenido la experiencia aquí en este plano. Entonces sí hay muchas personas que ni siquiera entienden ese sufrimiento. O alguna vez, por ejemplo, escuché de un amigo que me decía, ya te vas a olvidar. Entonces es como que hubiese sido algo pasajero, ¿no? Para las personas un poquito más, que no son tan cercanas. Desde el día en el que has tenido que enfrentar este proceso de duelo perinatal, del duelo de Inti, ¿qué ha sido lo más difícil del día a día? ¿Qué es lo más difícil del día a día? Extrañarlo, ¿no? O sea, realmente estoy en una etapa de duelo, he vivido una etapa de duelo. Creo que con el tiempo igual voy aceptando lo que ha ocurrido. No lo puedo entender, creo que es algo que nunca voy a poder hacerlo, pero sí aceptar. Entonces ese proceso de aceptación creo que ha sido como lo más difícil, ¿no? Porque ha implicado, por ejemplo, poner en duda, digamos, mi relación con Dios. Y yo decía, yo le pedía todos los días para que mi bebé nazca bien. Pero, y le decía, ¿por qué no me has escuchado? ¿Por qué te lo has llevado así? Entonces, ha sido más esa duda, por ejemplo, esa desconexión que he sentido, ese enojo incluso que he sentido, ha sido bastante fuerte. Yo nunca he sido muy religiosa, digamos. Sí espiritual, pero no muy religiosa. Pero me he sentido como un poco más perdida en ese aspecto en algún punto. Creo que eso ha sido lo más difícil. Bueno, también el asimilar que tenía que volver a ser yo, ¿no? A volver a trabajar, a recuperar mi cuerpo, que obviamente se había visto totalmente cambiado después del embarazo. Ese creo que es otra etapa difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, ponía, qué sé yo, en YouTube ejercicios postparto y eran ejercicios con bebés, ¿no? Entonces yo decía, no tengo a mi bebé. O ver a mamás con bebés es algo que realmente me costaba. Ya estoy más tranquila al respecto, pero ver, digamos, a mamás, a bebés en las calles, cómo pensar qué tamaño tendría mi hijito, cómo estaría ahora, era algo que no podía. O sea, realmente ir a lugares, perdón, ir a lugares donde habían concentraciones de niños, cosas así, ha sido algo que he evitado. Poco me he aislado, digamos, de la sociedad en ese sentido. Por ejemplo, yo tengo una compañera de trabajo que se sienta al lado mío y que prácticamente nos hemos embarazado juntas, teníamos un par de semanas de diferencia. Entonces era como, yo tengo, no sé, 20 semanas, yo 21, y hablar todo el tiempo de nuestro embarazo y me siento muy feliz por ella porque su hijito está aquí pero hay una cierta, que no sé cómo definirlo, pero como que, bueno, a mí también me hubiera gustado, por ejemplo, no sé, alistarme para la lactancia y esas como comparaciones que nos hacemos, que me hago eventualmente, ¿no? O sea, lidiar un poco con que el mundo continúa a pesar de que a mí me pasó este evento. Lidiar un poco con que hay gente que ha tenido sus bebés, que están bien y entonces ahí es como que dices, ¿por qué a mí, no? También quiero agradecerte que estás aquí con nosotros porque desde tu especialidad, desde tu profesionalismo, logras ayudar a otras mujeres, a otros hombres que
han pasado o están viviendo esta pérdida que es tan delicada, que es tan sensible. Cuando las mujeres, los hombres, las madres, los padres pasan por esta pérdida, ¿cómo se manifiesta este duelo perinatal en ellos? Lu nos estaba comentando acerca de cómo ella se sentía y cómo le ha costado volver a socializar y más todavía cuando habían niños. Esa es una de las formas de pronto en las que se puede manifestar este duelo, pero para los hombres también, que decía Lu, a veces se les exige ser muy fuertes, se les exige no mostrar sentimientos. También tienen otra forma de manifestarse. Es un duelo bien complejo el duelo perinatal y el duelo gestacional porque tal cual lo decías, ¿no? Es bien invalidado por el entorno. Hoy en día culturalmente te vas a topar todavía con gente que te dice, está embarazada, todavía no es mamá. Y son frases que lastiman, son frases que van calando en temas mucho más profundos para uno que está embarazada, que está viviendo la llegada de un bebé. Y algo que se trabaja mucho es justamente el darle validez a esta vida, darle un lugar, un espacio en tu historia, en tu familia, en tu contexto. Yo sí le echo muchas flores a Tamer porque la verdad es que tal cual ellos lo dicen, no hay protocolos, no hay. Otros países lo tienen y es porque justamente psicólogas, psiquiatras, matronas han invadido espacios, y te digo han invadido porque les han mostrado a los médicos la importancia de cuidar a esta familia, porque no es solo cuidar a la mamá, tenemos que cuidarlo al papá también, ¿no? Entonces tenemos que cuidar a esta familia de manera integral, no es solamente cuidar lo físico. ¿Y por qué tienen que ser especialistas quienes trabajemos estos ámbitos? Porque, por ejemplo, si ella me dice, me han dado una pastilla para cortar la lactancia, yo digo, ok, te han dado un inhibidor de la prolactina, que probablemente sea la cabergolina o este otro medicamento. Entonces conocemos la dinámica de cómo funcionan ciertos elementos propios de esta etapa en el cuerpo. Y podemos entender también qué efectos secundarios puede llegar a tener, ¿no? Entonces es importante este trabajo integral en acompañar el duelo. Ahora me dices cómo se presenta. Los duelos vienen con mucha tristeza. Estás perdiendo lo que tanto anhelabas, lo que tanto esperabas, tu bebé. Y tienes que tener un espacio, un modo de despedirte. Hay justamente más respaldo, digamos, porque del todo no hay investigación, pero hay más respaldo de que las mamás que no han tenido esa chance de despedirse de sus bebitos tienen mucho más lo que se llama estrés postraumático, ansiedad, depresión o efectos a mediano o largo plazo que las que sí han podido despedirse. Si han podido tener algún ritual de despedida, algún ritual de velarlo, enterrarlo, y a pesar de que nuestros hijitos no han vivido, nosotros hemos sido papás por un episodio mucho más corto que la mayoría de los papás, pero hemos sido papás, ¿no? Y es importante reconocerlo. Y van a ser papás siempre. Claro. Y algo que es importante es, como te digo, darle ese lugar, ¿no? Si ya tenía un nombre, ese nombre tiene una partecita en mi historia de vida, en mi historia familiar. Una de las cosas que creo es importante es, a propósito de esta validación que dices, es cómo el entorno puede acompañar a las familias que tienen estas pérdidas. Como, no te voy a decir de pronto la sociedad en general, ¿no? Pero de pronto el entorno más cercano, y sí, tal vez mirando un pasito más, es verdad, el que
el que se acaba de enterar o el que no tiene por qué enterarse, o el compañero de trabajo, ¿no? ¿Cómo acompañar? Porque es muy, muy sensible, o sea, ya de pronto hablar de la muerte de una persona, a veces no encontramos las palabras, ¿no? A veces, y esa resistencia a la muerte de pronto nos hace equivocar el camino. Y cuando estamos hablando de un bebecito al que nosotros no hemos conocido, al que nosotros no hemos sentido, de pronto es más compleja la situación. Mira, hay países que están trabajando. Chile acaba de sacar una ley que es la ley Dominga, justamente para el duelo gestacional. ¿Por qué? Porque te mereces un posparto. Uh-huh. Tienes que recuperar muchos más aspectos. Y eso es para, como te digo, para la familia, no es para la mamá nada más. Porque si bien ellos, por ejemplo, en lo que me contaba Lu, ellos han sido muy buen equipo, es bien difícil pretender que los dos solitos van a poderse sostener. Necesitamos más soporte, necesitamos más contención, necesitamos más apoyo. Tampoco es tan sencillo para alguien que ha tenido una pérdida poder hablarlo. Muchas veces hablarlo es exponerte a que te juzguen, a que te juzguen por un bebé que, como bien dices, no han conocido, pero tú sí. Tú has tenido esa conexión todo el tiempo y para los demás no lo han visto de manera tangible, no existió. Entonces, para el entorno es importante primero reconocer a esta personita. Primero, ese es el primer paso. El segundo paso es escuchar a los papás. Es ilógico que les digas, ya no llores. Duele. Una herida duele y encima tu cuerpo te está recordando todo el tiempo, todo lo que has vivido. Entonces, la tristeza tiene que tener lugar, tiene que expresarse. Si la reprimes se va a acumular y eso va a causar sus propios efectos secundarios. Es importante acompañar y contener. Y contener no es, lloras te doy agua. No, como dices, no estamos acostumbrados a lidiar con el dolor, con el llanto, con la tristeza de otras personas porque no sabemos qué hacer. Pero a veces necesitamos estar y ya. O escuchar qué necesita la otra persona, preguntar cómo te ayudo, cómo puedo estar presente, qué te sirve, qué te ayuda. Cuando hemos visto el capítulo de las mamás que han perdido a sus hijitos un poco más grandes, tú veías esa diferencia entre ideología, digamos, y creencias espirituales. Y es totalmente válido, cada quien busca el refugio donde puede encontrarlo. Entonces respetemos también las creencias espirituales de cada quien. No tengo por qué imponer mis propias creencias a la otra persona. Entonces la empatía no es me da pena, es me pongo en tu lugar y si soy cercana y me siento capaz de brindarte apoyo, de darte contención, de estar para ti, me pongo lo que está disponible de mí para ti, para acompañarte en este dolor. Hay una de las cosas que me parecen muy importantes de las que ha dicho Lu, y es cómo a los hombres se les exige fortaleza. El duelo por perder un hijo, el duelo por perder un bebé, es tan sensible y tan delicado como el duelo de la mamá, como el duelo del papá. Hay que saberles dar su lugar, su espacio, su momento y dejar que se expresen. A partir de esto, estos duelos son diferentes. No es que uno es más doloroso que el otro, son diferentes, sentimos diferente y nos presionan diferente también. Claro. Por eso te digo, el tema de bajas tiene que ser un poco más equitativo, ¿no? Se tienen que acompañar mucho en este proceso. Pero también necesitamos contener al papá, darle un espacio para
para expresarse. Y algo que yo siempre les he dicho, las expresiones emocionales no son iguales en todas las personas. Para mí expresar mi tristeza puede ser, necesito irme a la cancha. Me pasa muchas veces. Para otra persona puede ser, necesito salir a correr y no hablar con nadie, aislarme. Para otra persona puede ser, necesito hablar. Necesito que alguien cercano me escuche o alguien que no me conozca. A veces decimos alguien que no me conozca para que no me juzguen. Entonces cada quien expresa sus emociones diferente y eso también hay que entenderlo. Pero tenemos que darle chance de expresarse. Ahora, ya con el ánimo de ayudar a las personas que están pasando por una pérdida, la pérdida de su bebé, ¿qué herramientas emocionales pueden ayudar en el proceso de reconstruirte como mujer, de reconstruirte como hombre y encontrarte como pareja? Lo primero que tienes que trabajar es en el recuerdo. Sé que suena contradictorio, ¿no? Justamente con dar un paso para adelante, pero estás volviendo a la historia. Como te digo, muchos, España, Colombia, hay varios países que tienen modelos de cómo acompañar el duelo y el primer paso es tener modos de recordar a tus hijos, ¿no? Hay lugares donde te arman una cajita, donde ponen la huellita de tu bebé, donde tienes un cuadernito para escribirle, donde tienes, no sé, una primera mantita que era suya. Lo graban en algunos casos con los nombres. Entonces, lo primero es tener algo tangible donde tú puedas despedirte, tener esa conexión emocional también para hacer cierre, ¿no? Rituales de cierre y de despedida. Eso es lo primero. Pero como todo duelo, los duelos no son lineales. No es que vas a pasar una etapa y luego estás bien. Son cíclicos. Van a haber momentos de mucha estabilidad y bienestar y de repente van a haber situaciones como decías, ¿no? Llegar, no sé, a un megacenter invadido de niños y recordar muchas cosas. Pensar en tu propia situación, proyectarte ahí. Y esos recordatorios van a volver a activar el dolor, lo cual está bien, es parte del proceso del duelo, ¿no? Es importante reconocer estos aspectos. Entonces, cuando ya es más el tiempo que estamos bien que el tiempo que estamos tristes, estamos empezando a avanzar. Te exigen ser operativo muy rápido, funcional para la sociedad, para tu entorno, en este tipo de duelos, ¿no? Y eso es bastante complejo. Por eso creo que uno de los objetivos grandes de Guaguitas es también no solamente impactar la vida de quienes nos ven, sino ojalá llegar a las personas adecuadas para que este tipo de temas sean considerados dentro de las políticas públicas, ¿no? Porque son necesarios. Entonces es importante empezar por ahí. ¿Cómo acompaña el entorno? Básicamente escucha, contiene, sostiene y apoya. Pero lo más importante, tú no sientes pena, tú sientes empatía, la capacidad de ponerte en su lugar. Tú lo has dicho bien. Nosotros, además de ayudar a que hayan temas que los miramos como de reojo, podamos ponerlos con mayor naturalidad y transparencia sobre la mesa y podamos conversarlos con mayor empatía, con mayor comprensión. También queremos generar un impacto de cambio, eso es verdad. En varias oportunidades hemos hecho algunas críticas y también unas sugerencias a partir de la construcción. El sistema de salud tiene que apoyar. Yo sé que tenemos de pronto pocos recursos y con lo que tenemos se hace lo mejor y un sinfín de cosas, pero como sistema de salud tiene que haber un apoyo que se pueda sentir, que en ese momento de verdad
pueda la mamá y el papá que están pasando por la pérdida decir, estoy en el lugar donde me siento seguro, en estas primeras horas, ¿no? Donde estás tan vulnerable, donde no sabes lo que está, realmente mi cabeza no logra aterrizar en tus sentimientos, que cómo han podido estar tú y tu esposo. Pero esas son las primeras horas donde estás perdido, vulnerable, y encima un sistema de salud que a veces tiene frases o momentos que no acompañan. Yo suelo acompañar el duelo gestacional y perinatal. Uh-huh. Y algo que en Bolivia es bastante frecuente y es terrible es que una mamá en una pérdida entra a la misma sala que las mamás que acaban de parir. Exacto. Entra al mismo piso y lo primero que va a escuchar es un recordatorio constante que son otros bebés llorando. Y parte de esos protocolos que se tienen que trabajar tienen que considerar este aspecto, ¿no? Son cosas que no necesariamente requieren grandes inversiones, necesitan capacitación y, como alguna vez un médico ginecólogo me decía, la gente que trabaja con las mamás tiene que tener esta vocación de servicio, esta vocación hacia el otro, esta empatía. Hoy en día, trabajar con duelos necesita que tú escuches a las personas que están ahí, a estos papás, a esta familia. Necesitas reconocer justamente lo que te digo. La mayor parte de las familias que en su momento han dicho no quiero ver a mi bebé, suelen arrepentirse y suelen tener muchas más dificultades que quienes les han dicho, sabes que esto va a ser importante para ti y para tu vida y para que puedas hacer un duelo y para que puedas empezar a avanzar a partir de acá. Entonces necesitamos capacitarnos, necesitamos aprender, necesitamos trabajar en conjunto. Si algún personal de salud no se siente del todo capacitado para trabajar con estos temas, también saber buscarnos, porque hay métodos, hay modos de acompañar. Como lo decía, hay que acompañar la lactancia, es importante, y eso hay que hacerlo en la etapa más temprana, o sea, cuando todavía estás internada al día siguiente de tu cirugía. Necesitamos trabajar salud mental, pero no cualquier salud mental. Hoy en día, hace poco yo he conocido psiquiatras que están trabajando el tema perinatal y se están formando y están estudiando constantemente, justamente porque se necesita. Y estamos viendo el modo de formar a los residentes de ginecología y de obstetricia también sobre estos temas. Porque para el contexto y para el entorno médico es importante trabajar también con salud mental. Eso por parte del área de salud, pero también la legislación tiene que acompañar estos avances, si se puede decirle así, ¿no? Lu nos estaba contando que más bien su esposo pudo hacer las gestiones, porque no hay una norma, no hay un protocolo que te diga, que te apoye y que te guíen cómo trabajar esto para apoyar a las familias. Y entiendo que las bajas por pérdida perinatal tampoco están contempladas. Por eso te digo, el tema de leyes, de normas, de procesos, son bien complejos porque se toman dos extremos bien ambiguos. El tema estrictamente medicalizado y el tema estrictamente de partos en casa, de un parto más de hogar, ¿no? Y entre esas luchas, el principal objetivo es reducir la mortalidad materno-infantil como primer objetivo en Bolivia. Pero hasta ahí llegamos. O sea, si vamos a hablar de maternidad, hasta ahí llegamos. Políticas públicas, legislaciones, diálogos, incluso en temas políticos, hasta ahí se llega. Entonces, por eso es importante hablar de estos temas, porque igualmente una mamá de un contexto sociocultural más bajo también va a necesitar esa ayuda y tal vez no va a tener los recursos para poder apoyarse en otra persona. Entonces, ¿a quién acudo?
Y es algo que yo siempre les he dicho, nosotros trabajamos con estas redes de apoyo gratuitas, estos grupos que tienes que conectarte por internet y tener un soporte, pero son gratuitos. Tú me dices grupos de apoyo gratuitos. Ese es otro tema, porque no hay un apoyo psicológico adecuado, ¿no? Y esto hace que esta brecha, ¿no?, de gente que pueda acceder a un apoyo, a una guía especializada, sea mucho más grande. Porque hoy estamos contando la plata para lo que nos alcanza en el mes. Sí. Pero ¿qué pasa con esas otras familias que no logran? ¿Cuáles son estos grupos gratuitos? ¿Cómo llegar a ellos? Cualquier persona interesada, con toda la confianza del mundo, puede contactarme. Nosotros trabajamos, somos varias psicólogas a nivel mundial, principalmente latinoamericanas, que trabajamos con una organización que se llama Alianza Postpartum Support, que es una organización norteamericana que justamente gestiona estos grupos de apoyo que han empezado a hacer en español, porque mujeres latinas en Estados Unidos tenían el requerimiento de salud mental perinatal. Mujeres y papás, ¿no? O sea, mamás y papás, desde distintos contextos. Y si bien no es un acompañamiento psicoterapéutico como tal, es un acompañamiento grupal que nos brinda muchas herramientas a los psicoterapeutas. Entonces es una gran herramienta para quien tal vez no puede gestionar el pagar a un psicólogo, el acudir a un especialista, puede ser un primer paso para ayudar a sus procesos. Entonces, siéntanse en toda la libertad, está en Facebook, está en Instagram, está, si lo googlean, Alianza Postpartum Support, y van a encontrar los grupos de apoyo, pero si no los encuentran, escríbanme que con todo gusto los ayudo a gestionar estos recursos. Como les digo, hay grupos para mamás, hay grupos para papás, hay grupos para embarazos, hay grupos para pérdida y duelo, hay grupos para fertilidad, hay grupos para distintas temáticas en salud perinatal, ¿no? Entonces, acá tenemos que considerar todos los ámbitos, pero sería muy, muy importante y prioritario que las autoridades tomen en cuenta que la maternidad no solamente se reduce a, veamos de reducir el riesgo de que se mueran las madres y los bebés al momento del parto. Sí, hay que ponerle más foco y hay que tener más protocolos, pero hay que empezar a trabajar en un acompañamiento integral a todo lo que implica embarazo, parto, posparto y duelos. Lu, ¿te sientes vista? Mira, parte de mi proceso de sanación ha sido precisamente encontrar de alguna manera grupos que no son precisamente los que ha mencionado Leslie, pero sí en internet, en Facebook, digamos, Mamá del Cielo, por ejemplo. Como te había dicho, el mismo día que me pasó, me escribió una persona que nunca la había conocido. Y creo que si alguien te ve y realmente entiende por lo que ha pasado, son otras personas que han pasado por lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me he dado cuenta que son más personas de las que te imaginas que han pasado por esto. Tengo entendido que son 4 de cada 10 que pasan por duelos perinatales. Entonces, cuando tengo la oportunidad de conectar con estas personas, sí. Pero pues en otros lugares, digamos, no sé, en el trabajo o en otro tipo de reuniones, no, son como temas que tal vez ni quieren tocar, ¿no? Nunca se los ponen sobre la mesa. Como que no se habla, ¿no? Entonces, en esos puntos, no. Con mi familia sí lo hablamos, con mi esposo es algo que trabajamos día a día. También, por ejemplo, en estos procesos de haber conocido otras mamás, de haber la lectura, a mí me ha ayudado mucho. He encontrado un par de libros que un libro justo hablaba prácticamente de mi historia, de una persona que también había perdido a las 36 semanas, que no habían tenido un diagnóstico específico de lo que había pasado. Eso también me ayuda como a decir, sí, yo también estoy pasando por esto, yo también puedo hacer estas cosas para mejorar, etc. Pero en ese proceso también me doy cuenta que a pesar de todo el dolor que hemos pasado,
hemos tenido suerte también, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo lo haya visto a mi bebé, aunque haya sido poquito tiempo, sé que hay muchas mamás que no logran hacer eso. Sé que hay muchas mamás que no tienen la oportunidad de ver a sus bebés, no les preguntan nada y directamente se los lleva. Por ejemplo, a mí me han dado una baja médica buena. He estado los 45 días parto en mi casa. He podido tener esos 45 días para recuperarme físicamente, pero también para asumir el dolor, ¿no? Por ejemplo, mi esposo no ha tenido esa suerte, digamos, porque no hay baja para el esposo, para el papá. Entonces él ha tenido que sacar vacaciones, ¿no? Entonces, pero dentro de todo sí hemos tenido ese acceso, ¿no? Yo ni bien había salido de la clínica, he empezado una terapia de tanatología, luego he ido dando terapia espiritual y entonces he tenido esas posibilidades que, como dice Leslie, he podido acceder a eso y ese acompañamiento también de nuestras familias. Pero sí estoy segura que muchas no tienen esos privilegios, digamos. Y es importante abordar este tema desde un tema público. Me imagino en lugares como la Caja Nacional, por ejemplo, donde nacen muchos bebés, cuál debe ser el trato ahí. Entonces, creo que es algo que desde ese punto de vista se tiene que abordar. Y también, si yo no me hubiera encontrado ese día contigo, no hubiera sabido que en Bolivia hay toda una comunidad que también hablan de esos temas, hay profesionales que también hablan de esos temas. Pero bueno, tienes el internet, ¿no? Y el internet rompe fronteras, rompe barreras y eso a mí me ha ayudado a encontrar también mamás de todo el mundo que también han pasado por esto, que tienen sus experiencias que ayudan y estoy en esos grupos que me han ayudado mucho. Yo recuerdo el día que nos hemos conocido, Lu. Estábamos con Carlitos y justo está aquí hoy Carlitos. Sí. Y cuando nos íbamos, de verdad nos íbamos con el corazón roto. Porque el abrazo que nos hemos dado en esas gradas me ha llegado al corazón. Me ha llegado al corazón, Lu, porque soy mamá. Y tan solo pensar en que algo puede ocurrir no logro entender, no logro cerrar la idea. Yo sé que no has pedido que te digan que eres valiente, que eres súper fuerte, que no lo has pedido. Y es más, en algún momento alguien te dirá, pucha, te admiro, ¿no? No has pedido ser motivo de admiración y menos por un motivo así. Pero lo que hoy estás haciendo aquí le está sirviendo a mucha gente. Porque mucha gente a través de ti también se puede ver. Gracias. Y ese es el propósito, ¿no? Sí. Que hemos decidido darle a estar aquí hoy. El poder abrir un espacio para más mujeres, porque tal cual lo dicen ustedes, no se habla. No se habla. Tú no tienes idea la cantidad de mujeres alrededor tuyo que han vivido esto hasta que tu historia es visible y se acercan y te dicen, yo también lo he vivido, yo también he estado ahí. El duelo perinatal es esto, es un camino que se vive en silencio, que muchas personas lo están viviendo sin ser vistas. Pero quiero que sepan, tú que eres mamá, tú que eres un papá eterno, un papá del cielo, una mamá del cielo, cada historia importa. Cada pérdida merece ser reconocida, merece ser validada. Es sumamente importante que como sociedad podamos aprender a acompañar y brindar este espacio seguro para quienes están pasando por esta pérdida, para quienes están viviendo esta pérdida. Milu, una vez más, gracias por haber venido. Gracias por abrir tu corazón y darnos la oportunidad
darle la oportunidad a estas muchas otras mamás de mirarse en ti, de darse cuenta que no están solas, de darse cuenta que hay mañana, que no va a ser fácil, pero hay mañana. Sí, yo estoy convencida de eso. Para mí ahora mi inticito es esa luz, es esa fuerza que no sé de dónde la saco a veces y que además nos ha ayudado, y eso le agradezco mucho, a que mi relación con el Tamer, con mi esposo, sea mucho más fuerte. Somos un gran equipo y después de lo que hemos vivido no tengo dudas. Y sí, estamos buscando continuar con nuestra vida, con nuestra familia. Pero bueno, dentro de todo, siempre hemos encontrado la luz, y esa luz es bien mágica, y es esa fuerza que nos da Él. Y yo, si algo le agradezco a mi hijito, y es que ha llegado a demostrarme que tengo una pareja que es todoterreno, que nos ha hecho más fuertes como pareja esta situación, y le estoy eternamente agradecida a mi esposo igual. Entonces, tal vez no hubiera visto tan claro todo esto si es que no hubiera pasado eso, ¿no? Entonces, dicen que algún punto voy a saber cuál es el propósito de todo esto. Voy a entender los porqués, pero por el momento me quedo con eso, ¿no? Que ha fortalecido de muchas maneras mi relación, también mi carácter, y nada, aceptar que así son las cosas, y que al fin y al cabo es mi angelito y siempre me va a iluminar. Antes de que nos vayamos, quiero pedirte que en esa cámara le des un mensaje a la sociedad, que le digas lo que debería escuchar acerca del duelo perinatal. Es tu cámara, es tu tiempo. Bueno, es como decía Leslie, el duelo perinatal necesita sobre todo de empatía. A veces hay palabras que obvio no vienen desde la maldad, pero a veces es mejor solo un abrazo y ponernos a acompañar a la persona que está ahí, porque es algo que es tan inentendible para muchas personas, que han habido palabras que no suman. Pero el duelo perinatal es como una gran ilusión que se apaga y que no entiendes, porque eso tenía que nacer, no tenía que morir. Pero creo que la empatía, el buscar a personas que también han pasado por lo mismo, la lectura, el arte, esas cosas nos ayudan a que el alma vuelva, ¿no? Porque es como que así el ajayu se va un ratito, pero nada, yo agradezco a todas las personas que han tenido esa empatía, que sin necesidad de decir nada, sin necesidad de hacer mucho, sé que estaban ahí presentes, y gracias a ellos y a ellas y a mi esposo estoy aquí, y sé que estamos saliendo adelante. Gracias, Lu. Gracias. Muchas gracias. Gracias porque ese día te has acercado a nosotros y nos has hecho ver que esto es necesario. Gracias. Y gracias. Sí, gracias por este espacio, porque sí creo que, como yo me he visto un poco perdida al empezar todo este camino, creo que hay muchas mujeres que tienen que saber que hay formas en las que podemos salir de esto. Amiga querida, Milés, a ti también gracias. Gracias porque nos ayudas a ser mucho más cercano, mucho más visible, un camino que de pronto se siente tan ajeno, tan lejano, pero que no sabes si al final la mujer de tu lado está viviendo una pérdida de este tipo, que le está marcando la vida, o si el hombre que está aquí lo está viviendo y está teniendo que pararse todos los días igual
y tener que enfrentar todos los días y pararse y vivir su duelo. Hace un ratito les decía, soy mamá, somos mamás. Yo la vida no la entiendo de una manera diferente. Y le pido a Dios que jamás en la vida me ponga una prueba así. Pero gracias porque tú das este soporte. Y nos haces más cercanos y te decía más tangibles. Hay algo que yo te decía con el tema de fertilidad y me ha pasado con el tema de duelos también. Mientras te vas formando en este camino, tampoco es sencillo. Tampoco es sencillo para nosotros, porque empatizar también es sentir su dolor. Y es difícil. Y había un maestro, el Bismarck, que me decía, si no sintieras su dolor, no los entenderías. No podrías ayudarlos. Y la verdad es que formándote en este camino también se sufre mucho. También se sufre porque ¿cómo encuentro en mí algo que pueda darles luz? Algo que pueda acompañar este proceso que es tan difícil que, como bien dices, Lu, pierdes esa luz que estaba iluminando tu vida, tu expectativa, tus sueños. Entonces, sí quiero decirles a mis colegas, a quienes están empezando toda la formación en psicología, que necesitamos en Bolivia más profesionales, que yo no quiero ser la única, que yo no quiero estar sola en este proceso, porque las mujeres nos necesitan, las familias nos necesitan profesionales que estemos dispuestos a trabajar en este ámbito. Y la formación perinatal es bien introspectiva. Es un trabajo muy interno para poder ayudarlos, para poder acompañarlos. Entonces creo que mi mejor mensaje es, para que podamos generar un cambio, necesitamos a más profesionales, a más personas trabajando en conjunto. Gracias, Les. Muchas gracias. Este capítulo es en memoria de Inti. Y a través de él es en memoria de otros bebés, de otras bebitas, de otros bebitos que están en el cielo. Gracias, Lu. Gracias, Gloria. Con todo el corazón. El camino hacia la reconstrucción es lento, es muy personal, pero quiero que sepas que no tiene por qué ser solitario. Si tú o alguien cercano está pasando por este duelo, sepan que no están solos, no están solas. Hay ayuda y hay acompañamiento disponible. Esto es Guaguitas, donde las historias jamás contadas aquí van a ser reveladas. Gracias.